Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Con el retiro de la novela Shy Girl de la escritora Mia Ballard, se ha generado de nuevo la discusión respecto al uso de IA, o en este caso, presunto, supuesto uso de IA en una novela. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este caso como precedente? ¿Hasta qué punto se puede sostener que una obra es completamente original en una época permeada por la tecnología? Más importante aún, ¿cómo nos afecta esto como escritores y lectores? Vamos a conversar un poco sobre este tema, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Para darles un poco de contexto, porque esto en el mundo hispanoparlante no ha tenido tanta difusión, ha sido una noticia mucho más focalizada en el mercado anglo. El año pasado, no estamos hablando de una obra pequeña que se autopublicó únicamente en Amazon y que de alguna forma detectaron que tenía IA y la retiraron, sino que estamos hablando de una obra que alcanzó una gran difusión. De hecho, Mia Ballard, que es la autora, publica esta obra Shy Girl. Si ustedes la buscan, van a encontrar mucha información, pero acá nos vamos a focalizar en varios detalles. Entonces, dentro del punto del contexto, la obra es autopublicada. Después, una editorial más grande, Hachette, una editorial, vamos a decirlo así, tradicional, compra estos derechos de la obra, y a finales del año pasado y a principios de este, pues tenía el plan de no solamente que triunfara en el mercado norteamericano, sino también en Gran Bretaña. Pero comenzaron a aparecer unos comentarios donde se aseguraba, pues primero por parte de los mismos lectores, se aseguraba que esta obra, que ya había alcanzado un gran margen de ventas, había sido escrita por IA. Esto generó pues que se hiciera una especie de investigación alrededor de esta posibilidad. En ese sentido, Pangram, que es un programa pues que analiza los textos para determinar si tienen o no IA, asumió ese reto y detectó que la obra muy presuntamente habría tenido una injerencia de la IA de un 78%. Es decir, que en un principio fueron los mismos lectores algunos lectores los que notaron eso. ¿Y eso por qué? Porque supuestamente la escritura se había hecho con metáforas sin sentidos, frases extrañas y repetitivas, como si un chatbot lo hubiese escrito. De hecho, después otros expertos, aparte de Pangram, usaron otros programas de detección de IA, GPT-0 y Originality AI, donde los tres concluyeron que era muy probable que el texto hubiera sido generado en buena parte o en su totalidad por la IA. Digamos que Pangram, que fue el primero, de un 78%. Tres detectores, tres resultados similares. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad. Vamos a entrar de pronto en materias muy técnicas, muy probatorias, pero vamos a decir que los detectores de IA todavía no son infalibles. A veces confunden la escritura humana con la IA. De hecho, se han sometido en varios experimentos obras clásicas escritas hace 200, 300 y más años, y la IA ha dicho que tienen influencia de IA. Pero al margen de esa especie de falso positivo que pueda tener un programa, estamos hablando de programas especializados en eso, como Pangram, por ejemplo, que también está diseñado para detectar intentos humanos de encubrir el uso de IA mediante la edición. Es decir, la IA le escribe un texto y usted medio lo modifica. Vamos entonces a las dos posturas más importantes del debate. La primera, que yo he denominado pues los puristas, ¿no? Los puristas, digámoslo así, reaccionarios. Dicen que definitivamente no se puede utilizar IA en la literatura. Si bien ya nosotros habíamos visto en el canal esta controversia y la vamos a seguir viendo, es un primer caso donde efectivamente una gran novela de una autora que, si bien no tiene mucho movimiento en redes sociales, ella ha dicho que ella escribió la obra tal cual y que fue la persona que le editó primero la que pudo haber usado IA. O sea, todavía eso no está determinado. Lo que sí fue suficientemente importante es que esa editorial un poco más tradicional, más grande, la retiró del mercado de Gran Bretaña. Entonces estamos viendo que ya no es solamente una discusión académica, una discusión ética, estética, sino también que permea la otra dimensión, la dimensión emprendedora. Entonces,
vamos a esa primera posición purista reaccionaria, que dice que no puede haber uso de la IA en la literatura de ninguna manera, porque la literatura requiere una voz humana propia y original. Y ahí vemos no tanto el punto de vista de la experiencia, sino que si la máquina escribe el libro, ¿quién viene a ser el autor? El valor literario estaría entonces en la originalidad humana, en su devenir durante todo el proceso y no únicamente en los resultados. ¿Cierto? Ahora bien, hay otro sector, ¿cierto?, que podríamos denominarlos también, por decirlo así, utilitaristas finalistas, ¿no? Donde ellos dicen que sí a la IA completamente. La IA es concebida como una herramienta, como la fue la máquina de escribir, como lo fue el corrector de Word en otra época. Lo más importante entonces para ellos es el resultado, no es el medio que se emplee. Si la IA interviene en distintas etapas de creación, es válido, siempre y cuando no haga todo el proceso. Ahora, ¿cuáles son las premisas que estos escritores, autores suelen esgrimir? Hombre, primero que todo, siempre y cuando la IA, el proceso es válido, siempre y cuando, como hemos dicho, la IA no ha dado todo el proceso. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre ha transformado la escritura. Recordemos primero, aparte de los distintos soportes o formatos del libro, que también lo vimos acá en el canal, el papiro, el pergamino. Después, cuando se lanza la imprenta y digamos que los amanuenses quedan un poco atrás, la tecnología siempre ha influido en la literatura, en los soportes y en su modo de producción. Y por un lado, y por otro lado, esta postura utilitarista finalista dice que prohibir la IA al final es resistirse a un proceso que es irreversible, porque la IA está en muchos ámbitos de la vida. Ahora bien, y es importante tener eso en cuenta, ¿cuál es mi posición al respecto? Realmente, por un lado, yo estaría un poco más de acuerdo, pero no con la última postura, pero no tanto por el punto de vista finalista, utilitarista, ¿cierto? Sino porque es indudable que todos estamos permeados por la tecnología y todos hacemos uso de distintos tipos de inteligencias artificiales. Ahora, que hay que tener en cuenta que para mí lo principal es la facultad de la invención, la inventiva, la ideación del proceso literario. Es decir, si la idea no es suya, y eso me diferencio de esa última postura utilitarista finalista, si la idea no es suya, esa facultad creativa, ojo, que no estoy diciendo que sea original la obra, porque yo soy de los que considera que no existe nada original en literatura. Soy más de una teoría, de hecho, de la intertextualidad. Cada escritor va bebiendo de otros y así no podemos hablar de una tabula rasa y de una idea pura que de alguna forma descendió inspirada, ¿no? Que tampoco creo en esa tesis de la inspiración. Pero eso es una cosa, ¿cierto? Y otra cosa es concebir que desde un grado cero usted se siente, contrate, tenga unas excelentes guías y diga, bueno, yo quisiera que tú me guía o le preguntara de cualquier manera que me ofrezcas cuál puede ser una buena idea comercialmente hablando, y que las guías comiencen a darle a ustedes y usted sencillamente sea un asistente de un asistente que es la guía. Es decir, si no hay invención y si no hay disposición por lo menos parcial de los materiales, yo no concibo ese tipo de literatura como válida desde un punto cero. Ahora, esa es una posición tanto desde el punto de vista de las tres dimensiones del escritor, sería de la dimensión evidentemente creativa, ¿cierto? Y desde la dimensión académica, la artística y la académica, pero la dimensión empresarial es otra. La discusión que yo he visto en los foros, en los espacios y las notas de prensa que he visto sobre esta noticia del caso Shiger, se enfoca también mucho en la parte de las editoriales. ¿Por qué? Porque evidentemente, como muchos de ese, o gran parte de los contenidos de esta IA, todavía la regulación frente al derecho de autor, digamos que, y siempre el derecho va a la saga de por lo menos de ciertos acontecimientos o desarrollos tecnológicos. Primero surge el hecho y después se reglamenta. Evidentemente para las editoriales puede ser una pérdida. Y también hay cierta inseguridad jurídica respecto a la propiedad intelectual.
Eso se comprende, pero digamos que es una dimensión, es una discusión propia de la dimensión emprendedora y no solamente del escritor, sino más allá, sino de las editoriales. Entonces, de todas maneras, para ir concluyendo, es un caso muy interesante el de esta autora, porque ella igual sigue diciendo que ella escribió su texto, pero ya ha sido afectada por una decisión amparada en la originalidad. Ojo que desde el punto de vista de las editoriales no tiene que ver tanto con todo ese misticismo creativo, sino que tiene que ver con el tema patrimonial de derechos de autor, o por lo menos esa es la interpretación que se hace a grandes rasgos, porque habría que conocer las distintas legislaciones pues sobre derecho de autor. Y en todo caso, lo más importante para nosotros como escritores es ver eso cómo nos afecta. Es decir, si usted mañana escribe un texto y lo pasan por uno de estos, digamos, detectores de IA y le aparece que usted lo hizo no en un 78, sino en un 85 o en un 90%, ¿de qué manera blinda usted entonces su obra? Ahí hay una serie de discusiones que hay que dar respecto de toda esta temática, esta problemática, y de esas dos visiones, es decir, de esa primera, digámoslo así, purista reaccionaria, y de la finalista instrumental. Lo más posible es que la finalista instrumental, aún desde un punto cero, sea la que se imponga. Es decir, aún que llegará el momento donde las personas querrán escribir algo. De hecho, en ese artículo que había visto, se habían publicado el año pasado, por lo menos a mucho nivel de autopublicación, más de 3.5 millones de libros. Eso es un dato impresionante. O sea, eso es mucho más que, digamos, ciertas ciudades en ciertas municipalidades, o como le digan ustedes allá. Es decir, la cantidad de libros que se está publicando es... Y dentro de esa gran cantidad, muchos de esos habían sido o tenían sustanciales aportes de la IA. Entonces es inevitable que eso termine pasando. Y también eso va a moldear la receptividad estética de los lectores. Porque, y hay que matizar un poco todo este tema y de pronto investigarlo un poco más. Sin embargo, en las notas de prensa, una de las personas que estuvo, digamos, involucrada y de alguna forma escribiendo algún tipo de reseña sobre la obra, otra escritora, tampoco notó la existencia de la IA. Entonces, si es una obra de gran calado y un escritor cualificado la lee y no detecta que es IA, difícil hacerlo. Pero, ¿cuál es su posición sobre esto? ¿Piensan finalmente que la literatura debe ser puramente original, 100% humana, o que debe tener o puede tener algún matiz de intervención de la IA? ¿Y en qué medida será ese matiz? Los invitamos entonces a suscribirse al canal, compartir el contenido, a comentar. Siempre es un gusto estar acá con ustedes y nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.